Muy bien, buenos días. En primer lugar quiero agradecerle a Adolfo las palabras que son completamente exageradas. Mi presencia aquí se justifica por mi amistad con todos los miembros del Instituto Panamericano y especialmente por mi afectación y mi cariño por Adolfo y por una persona que casi era niño cuando empezó a volverse adicto al derecho procesal, el doctor Omar Benaventos, a quien le profeso un cariño como de hijo. De tal manera que esa es la explicación por la cual me encuentro aquí, además por los estudiantes, que ustedes saben que son en últimas los que mandan. Entonces quiero saludar a todos los miembros del Instituto Iberoamericano, del Instituto Panamericano, al señor decano de la facultad, al señor presidente del Instituto Panamericano, al profesor y a todos los asistentes. Primero quiero hacer una propagandita chiquita, que es invitarlos al Congreso Colombiano de Derecho Procesal, que será la primera semana de septiembre en la hermosísima ciudad de Medellín, en el centro de convenciones, que es precioso, y entre otras cosas tendremos entre uno de los conferencistas estrellas al profesor Adolfo Alvarado Belloso. Y también vamos a hacer una proclamación a una de las procesalistas ilustres que ha tenido Colombia, Beatriz Quintero de Prieto, además por su originalidad y las cosas que ha hecho, y a la cual también le profesamos un entrañable cariño. Muy bien, entonces los espero en Medellín, espero que... Aquí está la doctora Diana Ramírez y Carvajal, que va a estar allá recibiendo a todos los que quieran convertirse en antioqueños. Bien, nos corresponde hablar sobre si efectivamente el órgano judicial es idóneo para judicializar los derechos fundamentales sociales. Es decir, si esos derechos pueden llegar a recibir una respuesta adecuada por el órgano judicial. Inicialmente voy a reflexionar sobre lo que ha dicho Kant respecto a la necesidad del Estado y respecto a la necesidad del poder y la desconfianza del poder. Va a ser una cita un poco larga de Immanuel Kant. Kant escribe un artículo profundo que se llama Ideas para escribir una historia desde el punto de vista cosmopolita. Y quiero que los jóvenes, sobre todo, me ayuden concentrándose sobre el tema. Dice Kant que el medio del cual se sirve la naturaleza... Por favor, a ver si guardan silencio. El medio del cual se sirve la naturaleza para llevar a cabo sus disposiciones es el antagonismo de las mismas en sociedad, y ese antagonismo viene a ser la causa de la ordenación legal de las mismas. Y dice Kant que entiende por antagonismo la insociable sociabilidad de los hombres. El hombre tiende a vivir en sociedad, pero también tiende perpetuamente a disolverla. Y esto tiene que ver con la naturaleza del hombre. El hombre quiere vivir en sociedad porque ahí puede mostrar sus estupendas cualidades, pero también tiende a aislarse porque se siente asistido del deseo de imponerse frente a los demás y espera encontrar resistencia por todas partes, y está igualmente dispuesto a ofrecérsela a los demás, y esa resistencia es la que despierta en el hombre su deseo de sobresalir entre sus congéneres, a los cuales no puede soportar y de los cuales no puede prescindir, y se va transformando de la rudeza hacia el carácter social del hombre, y el hombre adquiere un valor. Y más adelante dice, más o menos, dice Kant
que estas cualidades de la insociabilidad y de la resistencia que espera encontrar en todas partes por sus pretensiones egoístas, y óigase bien, todos los talentos quedarían adormecidos en germen y el hombre no le daría a su vida más valor que el que le da a las ovejas que hace pacer. Y esas ovejas a su cuidado pues no le permitirían al hombre ocupar el lugar que le corresponde en la naturaleza de ser un ser dotado de razón. Entonces, bienvenida sea la naturaleza por ese carácter de insociabilidad, por ese carácter de egoísmo. El hombre quiere vivir en paz, pero la naturaleza lo obliga a vivir en antagonismo, lo saca de la pereza y lo convierte en un trabajador febril e incansable. Ahí está. Frente a ese pensamiento, voy a utilizar una persona muy querida aquí, que es el maestro Estanislao Zuleta, que trabajó mucho tiempo aquí en la universidad. Y entonces, frente a ese pensamiento, sostiene Estanislao Zuleta, nuestro gran maestro y pensador, quizás William Ospina ha seguido sus pasos, pero Estanislao es único. Decía, fíjese, frente a ese pensamiento de Immanuel Kant, él no concibe que sea posible que desaparezca el Estado, por cuanto que siempre habrá antagonismos, siempre habrá deseos de sobresalir, siempre la gente quiere imponerse sobre los demás y como consecuencia se necesita el Estado para que imponga una ordenación legal. Igualmente Kant agrega que se necesita el poder, pero hay que desconfiar de todo poder, porque ¿quién va a ejercer como jefe? La naturaleza obliga a que el hombre busque entre los mismos hombres al jefe, y ese jefe va igualmente a tener la tendencia a abusar del poder, sea que lo ejercite una persona o un grupo de personas. Por eso se necesita el Estado que imponga un superior a ese jefe que haga respetar las leyes. Igualmente, si ustedes reflexionan sobre los primeros constitucionalismos, sobre los primeros derechos, encontrarán que inicialmente se establecieron límites frente al poder soberano del déspota, del monarca o del líder que ejercía como tal. Se establecieron límites con respecto a no permitir que se irrespetara la libertad de las personas, que no se irrespetara la autonomía, etcétera, que aparece muy bien narrado por Ferrajoli. Luigi Ferrajoli dice que en la tradición liberal se le garantizó al individuo la protección de los derechos prepolíticos, como es la libertad, la autonomía y la propiedad, mediante obligaciones negativas de no hacer, de no perturbar, es decir, no prestaciones. ¿Cuál es entonces frente a esto el fundamento de los derechos sociales, de los derechos sociales fundamentales? El fundamento es la necesidad. Voy a copiar en parte a Ernst Tugendhat, en su libro sobre ética, que sostiene que para preguntarse uno qué derechos debe tener una persona, hay que recurrir al estado de necesidad, hay que recurrir a la necesidad. El hombre no le es suficiente lo que el liberalismo le garantizó: no perturbar, no molestar, no dañarle su libertad y su autonomía. Eso no es suficiente. Basta el ejemplo de F. Hayek. Si un escalador de montañas
se queda en una grieta atrapado, es libre. Nadie le prohíbe a esa persona salir de ahí, nadie se lo impide, pero no puede salir porque no tiene los medios para salir de la grieta. Por esa razón, no es suficiente que se protejan los llamados derechos de libertad y autonomía, o por lo menos que se le dé una mirada primordial a estos derechos, sino que también, en la misma forma que se miran esos derechos, se deben mirar los derechos sociales fundamentales. La mirada un poco despectiva, un poco descuidada por los derechos fundamentales, obedece a un criterio contractualista que supone que todos los individuos de la sociedad son autónomos, independientes, adultos, soberanos, y no se dan cuenta, por esa concepción ideológica, que hay amplios sectores de la población integrados por mujeres que todavía no han accedido al trabajo, por niños, por adultos, por ancianos y además por adultos que no pueden trabajar o sencillamente que no consiguen trabajo. Esto no ha sido real en ninguna parte, pero la ideología burguesa capitalista abstrae para ignorar. Y aquí hago un llamado. Ustedes recordarán que de acuerdo con la concepción de Estanislao Zuleta, la ideología es una idea encarnada, una idea que no le deja ver a uno las cosas. Yo a veces no había entendido bien lo que decía mi maestro cuando nos explicó a Shakespeare y a otros. No había entendido cuál es la fuerza de una ideología, y lo entendí en estos días cuando ustedes vieron en la prensa colombiana que salieron las fotos, las fotografías de dos gitanitas chiquitas que se habían ahogado en Italia. Esas dos gitanitas ahogadas en Italia fueron arrojados en la playa y los bañistas siguieron bañándose, poniéndose sus perfumes y comiendo pollo y lo que fuera, como si estuvieran muertos dos perros. Exactamente igual, inclusive a uno le daría más vergüenza ponerse a comer delante de un cadáver de perro. Y eran dos niñas gitanas que pedían limosna y se ahogaron. ¿Y a qué obedecía eso? A una ideología. El señor Berlusconi había dicho que los gitanos no eran personas, que no. Y fíjese que esa ideología hace que uno ignore la realidad. Y eso lo repitió varias veces Estanislao Zuleta. La ideología no es una ignorancia, es una idea encarnada. Y la ideología es impermeable a la experiencia. Por eso, viendo dos niñas muertas, no estaban muertas unas niñas, sino quién sabe quién, por la ideología. Lo mismo sucede con la ideología burguesa, que abstrae, no se da cuenta que hay grandes desigualdades sociales y abstrae para ignorar. Cuando basta simplemente correr el velo de la ideología y descubrir con el simple sentido común que hay grandes sectores de la población que se encuentran desempleados, que se encuentran en estado de verdadero abandono, y por eso sería recomendable que en la misma forma que se miran los derechos de libertad, los derechos de autonomía, se miren los derechos fundamentales sociales como la asistencia alimentaria, la asistencia a la salud, etc. Ahora, digamos que Estanislao Zuleta nos decía, frente a este planteamiento, que si bien ahora hay una proclamación de que los seres humanos son iguales ante la ley y que son iguales, la vida real demuestra que eso no es cierto. La concepción burguesa de la igualdad, teniendo en cuenta en abstracto a los ciudadanos, no corresponde a la realidad de los individuos que por culpa del desempleo inclusive pierden su autonomía
y se convierten en personas capaces de ser subordinadas y dependientes, sencillamente porque no tienen cómo ejercer su libertad, no la libertad teórica, sino la libertad real. Entonces, teniendo en cuenta estos aspectos, podríamos decir que en un momento dado los derechos sociales son exigibles, los derechos sociales llamados fundamentales son exigibles. No importa que nosotros tengamos la concepción de que los derechos sociales son medios, como dicen algunos autores, para lograr la libertad o que tengan autonomía en sí mismos. Lo cierto es que esos derechos sociales son exigibles. Teniendo en cuenta la autonomía del individuo y su libertad, pues él inicialmente, cuando tiene una necesidad, debe procurar por todos los medios satisfacer la necesidad para ser libre. Pero si eso no le es posible, tiene en últimas un derecho subjetivo contra el Estado para que el Estado le abastezca esa necesidad. Esto resulta precisamente capturado por Estugendat, en el libro que ya la cité, Ética, publicado por Gedisa, que dice lo siguiente con respecto a esta cuestión. Toda persona tiende a ayudarse para solucionar una necesidad, o tiende a ayudarse lo más que le es posible. Inclusive para un niño de 1 año, cualquier exceso en la protección ya le choca. Lo mismo que los ancianos y las personas discapacitadas consideran a veces la ayuda como un exceso, como una humillación. Entonces todo individuo tiende humanamente a lograr la satisfacción de su necesidad por sus propios medios. Pero si ello no es posible, y respetándole su autonomía, esa ayuda debe ser provisional, oígase bien, no la obligación que es permanente, sino la ayuda tiene que ser provisional. Porque el individuo que no puede abastecer por sí mismo su necesidad, tiene en subsidio que recurrir a sus parientes, fundamentalmente a sus padres. Y si eso no es posible porque ellos no pueden abastecer esa necesidad vital del ser humano, tiene un derecho contra la comunidad agrupada en lo que nosotros llamamos el Estado. Entonces el estado de necesidad es lo que justifica y legitima el derecho a exigir del Estado la prestación correspondiente. Eso en primer lugar le corresponde al constituyente. El constituyente debe consagrar esos derechos fundamentales sociales en la Constitución. Si no se ha hecho expresamente, es muy posible que se logre por la interpretación de otras normas de la Constitución, teniendo en cuenta al ser humano, fundamentalmente la libertad real. Pero a quien fundamentalmente le corresponde regular ese derecho y la forma de suministrarlo es al legislador secundario. De tal manera que el juez pueda aplicar la norma del legislador al caso. Pero si no hay, y quiero que esta parte, sobre todo los procesalistas la reflexionen, pero si no hay una regulación legal y está la necesidad que es exigible, el juez debe crear la norma con criterio a la cual juzgará ese caso particular controvertido. Observen bien, esto no es ningún planteamiento novedoso. Ya lo había dicho Carneluti, ya lo había dicho el chino Carneluti
cuando habló del proceso dispositivo y dijo que ese proceso era como una especie de fragua que permitía transformar el viejo derecho en nuevo derecho y que él prefería llamarlo proceso dispositivo. En este caso no hay nada mandado con anterioridad, sino que el juez cocina, perdónenme la expresión, la norma para el caso y va a mandar lo que con anterioridad no era mandado. Es decir, crea una norma para el caso. Nosotros creemos que este proceso, no procedimiento, este proceso es el adecuado para que el juez en un momento dado pueda regular la norma con criterio a la cual resolverá el asunto. Esta creación le permite hacerlo y el juez tiene indudablemente los ingredientes y los argumentos para poder crear esa norma con criterio a la cual juzgará ese caso particular controvertido para poder abastecer ese tipo de necesidad. Permítame hacer una cita, la única que voy a hacer, de la Corte Constitucional de Colombia, donde queda claro esto que he explicado con anterioridad. La Constitución consagra diversos mecanismos tendientes a garantizar a las personas en situación de indigencia los servicios públicos básicos de salud, seguridad social integral y el subsidio alimentario. En principio, el legislador es la autoridad pública llamada a determinar la forma y la cobertura de su prestación. En casos excepcionales, no obstante, puede haber lugar a la aplicación de la protección especial a la persona, en particular cuando la marginalidad social y económica la coloca en circunstancias de debilidad manifiesta. Acreditado el carácter de indigente absoluto, cabe reconocer en cabeza del sujeto y a cargo de la entidad pública respectiva el derecho a recibir la prestación correspondiente, estableciendo a la luz de las circunstancias las cargas retributivas a su cargo, las cuales pueden consistir en trabajo social. Y finalmente, porque quiero terminar ya, finalmente digamos esto. Esta sentencia nos permite a nosotros hacer, si ustedes prefieren pensarlo, un itinerario cognoscitivo. Primero, debe establecerse en el respectivo proceso las circunstancias o los hechos que crean el estado de necesidad. En segundo lugar, se debe acreditar el estado de indigencia del individuo. En tercer lugar, se debe acreditar que no tiene ayuda de los parientes. Por ejemplo, en este caso, donde la Corte doctrinó, se trataba de una persona que tenía un problema en la vista y no podía trabajar y corría el peligro de perder los dos ojos definitivamente, la vista de los dos ojos. Entonces se acreditó eso en el respectivo proceso. Y finalmente que la persona realmente, ella individualmente, no tenía la capacidad, estaba casi ciego, la capacidad para abastecer su necesidad. Conclusiones. Siempre se ha dicho que quizás, y eso es lo deseable, que los derechos fundamentales se encuentren regulados por el legislador, de tal manera que le quede al juez muy fácil aplicar el derecho social fundamental. Sin embargo, cuando eso no ha ocurrido por cualquier circunstancia, habrá que entender que en ese evento el juez sí está capacitado para proceder a crear la norma y resolver el caso concreto. Eso significa entonces que a pesar de que se tenga que hacer una injerencia por parte del juez en aspectos económicos, lo puede hacer. Todas las soluciones de los UPAC
que hizo la Corte Constitucional y que se argumentó en un momento dado que eso significaba que el juez se estuviera metiendo en condiciones económicas, estaba justificado porque la Constitución nuestra garantiza el derecho a una vivienda, de tal manera que si tenía que tomar soluciones de tipo económico como las que tomó de gran trascendencia, no solamente para Colombia, sino para el mundo en general y para el mundo jurídico, y tenía que tener en cuenta aspectos económicos, para eso está la prueba pericial. De tal manera que el juez constitucional que adelanta un proceso que nosotros consideramos que es el proceso dispositivo, no importa la acción que se utilice, pues sí está en capacidades de hacerlo. Nosotros le hemos confiado al juez casi todo, le permitimos que dicte la sentencia, que es lo máximo que puede hacer una persona, y disponer sobre los derechos, sobre el patrimonio, sobre el estado de filiación de una persona. Nosotros podemos confiarle al juez la efectividad de los derechos sociales fundamentales. Y en Colombia la salud prácticamente se la hemos confiado al órgano jurisdiccional a través de la acción de tutela, que es indudablemente un proceso dispositivo, y la salud ha logrado que tenga alguna beligerancia y presencia en nuestro país gracias a la acción de tutela. De tal manera que justifico plenamente que en determinados casos, cuando las autoridades correspondientes no desahogan las necesidades que generan los derechos llamados de prestación, los derechos sociales fundamentales, pues lo haga el juez creando la norma para el caso, y así solucionar el problema de indigencia, el problema de falta de salud, el problema de falta de asistencia del mínimo vital, como lo ha llamado la Corte Constitucional colombiana. Eso es todo, muchas gracias.